Bien, ahora creo que vamos a poder dar inicio a nuestra primera sesión, que es el contexto de cambio climático y los avances. Bueno, como varias de las personas que han estado en la testera y han estado inaugurando el evento nos han dado un buen contexto de lo que pasa, pero es necesario recalcar que ¿por qué estamos hoy acá? En primer lugar, porque el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz tiene una política departamental de cambio climático y en este momento se está construyendo la estrategia departamental de cambio climático que, como decía el señor gobernador, nos va a permitir sobre todo tener un horizonte como departamento para poder enfrentar este gran desafío. Nosotros como departamento tenemos un desafío enorme, dado que el cambio, una de las grandes consecuencias del cambio climático es los gases de efecto invernadero generan el impacto de cambio climático. Y uno de los promotores de eso es la deforestación. Como todos saben, Santa Cruz tiene una tasa de deforestación bastante alta. Bolivia deforesta aproximadamente 250.000 hectáreas por año y la mayor parte de esa deforestación se genera en nuestro departamento. Entonces, el desafío para el futuro es cómo logramos reducir la deforestación y cómo logramos que nuestras actividades también sean bajas en carbono y tengan menor impacto sobre los recursos hídricos. Estos 2 días y en particular esta sesión nos va a permitir entrar en un contexto de la problemática con el objetivo de que podamos, en primer lugar, tener todos los presentes una mirada de lo que pasa en el país, pero también cuáles son algunas conclusiones de los eventos internacionales, como ha sido la conferencia de las partes realizada en Glasgow, Escocia, recientemente, donde hay compromisos mundiales que nos obligan también a los países a asumir responsabilidades, pero también generan oportunidades para que podamos asumir esas responsabilidades. Entonces, todo este marco lo vamos a ver en la conferencia y dicho eso, quiero ceder la palabra a Andrea Salinas de la Cooperación Alemana para que nos pueda exponer el tema sobre los escenarios de cambio climático. ¿Está Andrea presente? Sí, entonces me confirman que Andrea tiene disponibilidad mientras arreglamos el problema de conexión, de esperarnos un poco. Podríamos pasar al siguiente expositor si se encuentra listo, Miguel Jerez. ¿Está Miguel? Perfecto. Entonces, Miguel es ingeniero ambiental con especialidad en sistemas de información geográfica y actualmente trabaja en APCOP. Él nos va a brindar una conferencia sobre los beneficios no relacionados con el carbono. Ya. Hola, hola. Hola, hola. Hola, sí. Muy buenos días y bienvenidos al segundo Congreso Boliviano de Cambio Climático. La COP de este año cerró con esta frase: nos quedan 98 meses o 8 años con 2 meses para abordar el cambio climático o para llegar al punto sin retorno.
No sé si recuerdan hace 8 años en qué punto de su vida estaban. O sea, hace 8 años yo salí de promoción, salí del colegio. De aquí a 8 años no sé dónde voy a estar, pero 8 años es un tiempo muy corto. Y si en el evento más grande, donde los gobernantes se reúnen para tratar de solucionar esta problemática, nos dicen, solo nos quedan 8 años, eso nos debería llamar a la reflexión, ¿no? ¿Cuántos años van a tener ustedes de aquí a 8 años? Cuando lleguemos al punto sin retorno. Con esta frase quiero empezar. Siguiente, por favor. No, ese no es. Son las diapositivas beneficios no relacionados al carbono. Ese mismo. Entonces, hoy día voy a hablarles de los beneficios no relacionados al carbono. Un concepto nuevo, un concepto que nace en el Acuerdo de París. Siguiente. Ahí, por favor. Pero antes de hablar de los beneficios no relacionados al carbono, yo quiero que imaginen un bosque. Todos imaginen durante 5 segundos cómo sería un bosque. Seguramente muchos tienen en la cabeza una imagen parecida a esta, ¿no? Un lugar lleno de árboles, biodiversidad, donde interactúan funciones ecosistémicas, el agua con los mamíferos, con los reptiles, de donde sacamos recursos naturales, ¿no? Siguiente, por favor. Pero ahora el enfoque de los beneficios no relacionados al carbono nos propone una mirada al bosque como esta imagen. Un bosque más colorido, un bosque donde tenemos una diversidad de oportunidades muy grande, un bosque donde habitan personas, un bosque donde esas personas desarrollan actividades culturales porque están arraigadas hace generaciones, ¿no? Nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos campesinos, nuestros habitantes de las zonas rurales, un lugar donde no solamente hay madera o no solamente vemos carbono. Por eso deberíamos ver al bosque como esto, ¿no? Un lugar de diversas oportunidades, un lugar donde interactúa lo físico con lo intangible. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, el proyecto Beneficios no relacionados al carbono se implementa en 2 países, es un proyecto binacional. En Panamá, con el apoyo de nuestros socios Bosques del Mundo, lo implementa la ONG Geoversity, con apoyo de su punto focal, que es el Ministerio de Medio Ambiente. Siguiente, por favor. Aquí en Bolivia, igual, con el apoyo de nuestros socios Bosques del Mundo, a través de la ONG Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano, APCO, la ONG ejecutora, y coordinando con el punto focal, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Siguiente. Entonces, como les venía diciendo, ¿no? Este concepto, seguramente, a ver, que levante la mano, ¿quién había escuchado antes de los beneficios no relacionados al carbono? Que no me haya escuchado a mí, ¿no? Obviamente. Muy pocas personas, 2, 3, 4, ¿no? Los beneficios no relacionados al carbono nacen del Acuerdo 5, del artículo 5 del Acuerdo de París, donde llaman a los países a tomar iniciativas o alternativas innovadoras en adaptación y mitigación. Una de ellas, los beneficios no relacionados al carbono, porque mezcla a la sociedad con la gobernanza, o también mezcla esto que le decía, la parte física con lo intangible. Es un concepto un poco más inclusivo. Y también el mismo artículo, el mismo Acuerdo de París nos dice que como es un concepto nuevo, deberíamos empezar a operativizarlo en el campo, deberíamos empezar a implementarlo. Siguiente. Entonces, los beneficios no relacionados al carbono no son nada más que todos los beneficios ambientales, socioeconómicos o bioculturales del bosque o de cualquier ecosistema. Por ejemplo, en lo ambiental tenemos la producción de paisajes, en lo socioeconómico tenemos la generación de economía circular con los productos no maderables, en lo biocultural tenemos los conocimientos ancestrales. Todos estos son BNRC o beneficios que nos da el bosque, beneficios no relacionados al carbono. Siguiente, por favor. Que para entenderlo un poco mejor, siguiente, vamos a imaginar este esquema. En el primer cilindro tenemos a este conjunto de beneficios, lo ambiental, lo socioeconómico y lo biocultural, mezclado con la gobernanza, y al medio tenemos la función de los árboles, ¿no? Que captura el carbono y a través, un ratito, no, una atrás, ahí.
tenemos a los árboles que cumplen la función de capturar el oxígeno del dióxido de carbono y emitir humedad, oxígeno, ¿no? Todo esto se traduce, siguiente, en la mitigación y adaptación al cambio climático. Todos conocemos esto, ¿no? Los árboles nos permiten adaptarnos, nos permiten mitigar gases de efecto invernadero. Pero ahora pensemos en el siguiente esquema. Siguiente. El mismo cilindro con los beneficios por la parte de arriba. Siguiente. La gobernanza por la parte de abajo, pero ahora sin que los beneficios del bosque y la gobernanza estén relacionadas con el árbol. Aquí no hay secuestro de carbono. A pesar de eso, igual tenemos la mitigación y adaptación al cambio climático. Siguiente. Eso nos quiere decir que no hace falta ir a las comunidades campesinas indígenas y decirles vamos a tener un proyecto de conservación o un proyecto que nos permita adaptarnos o mitigar algunos gases de efecto invernadero cultivando carbono. No, a las personas no les motiva eso. A las personas les motiva mejorar sus medios de vida y a través de esa mejora de sus medios de vida garantizar la mitigación y adaptación al cambio climático. Siguiente. Siguiente. Entonces podemos decir que el enfoque de los BNRC siempre está ligado al género, a la juventud, al desarrollo de competencias, a las campañas comunicacionales para que las personas conozcan qué es este concepto, ¿no? Por la parte de arriba tenemos a las poblaciones indígenas como actores clave, también a los jóvenes que desarrollan sus capacidades y gracias a ellos podemos transmitir el mensaje y podemos enseñar qué son estos beneficios no relacionados al carbono y cómo nos ayudan en nuestras estrategias nacionales de adaptación y mitigación. Luego tenemos la articulación entre el sector indígena, los jóvenes, la sociedad civil, las organizaciones, los financiadores y gracias a eso tenemos la difusión de todos estos resultados con los países a nivel regional y después tenemos espacios más grandes como la COP, donde llevamos estos resultados, los presentamos a los otros países y les proponemos, ¿no? En Bolivia, en Panamá hay estas experiencias. Pueden aplicarlas en sus regiones, veamos si funciona o no funciona, repliquémoslo en otro lado para ver si podemos seguir invirtiendo en este tipo de soluciones o desviamos nuestra atención en otras soluciones, ¿no? Pero siempre los beneficios no relacionados al carbono están relacionados con el enfoque de género, juventud, indígena y desarrollo de competencias. Siguiente. Y la importancia de trabajar con los pueblos indígenas es pues porque en los territorios indígenas hay una tasa de biodiversidad más alta, una tasa menor de degradación ambiental, menor deforestación, pero también tenemos un montón de beneficios que no podemos tocar, que muchas veces no los relacionamos con los indígenas o con el bosque, como por ejemplo que el bosque es el patrimonio de las futuras generaciones. De alguna manera todos hemos venido de una población indígena, de alguna manera todos hemos sido beneficiados de los conocimientos indígenas que después se traducen en técnicas de medicina, en técnicas de construcción, no. Así que estos beneficios intangibles que no podemos tocar también son parte de los BNRC. Siguiente. Me queda un minuto. Uy. Siguiente, vamos rápido entonces. Esta es la dinámica que seguíamos para empezar a transmitir este mensaje. Siguiente, por favor. Donde la primera etapa era la capacitación y la introducción del concepto en las comunidades. Siguiente, por favor. Siguiente. Unas fotitos para que vean cómo fue el proceso, siempre en compañía con los jóvenes, en las comunidades. Siguiente, 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 por favor. Siguiente. Aquí, atrás. Entonces, en las comunidades logramos que identifiquen cuáles son los beneficios que están asociados a su bosque y ellos prioricen cuál es el beneficio más importante. Casi siempre el beneficio más importante era el agua, otro beneficio importante era la carne de monte y otro beneficio importante era la medicina que extraían de aceite, de resina, ¿no? de productos no maderables. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, igual para que vean una foto, una atrás. En los procesos de reflexiones se compartían obras de teatro para interiorizar un poquito más en las problemáticas climáticas, ¿no? Siguiente, por favor. Estos son los beneficios que se identificaron en los dos territorios indígenas donde trabajamos, Lomerío y Monteverde. Miren, algunos interesantes, ¿no? Que uno no siempre considera: la madera para la construcción, pescado para el consumo humano,
Uapá para el Pacumuto. Estos son beneficios que, si bien nosotros no los anotamos en nuestras estrategias de adaptación, son esenciales porque si no incluimos los conocimientos locales, no podemos decir que nuestras estrategias de adaptación son inclusivas. Siguiente. 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 Y entonces, gracias a la aplicación de todo este proceso, entramos a la aplicación de los proyectos pilotos. Siguiente. El primer proyecto piloto que nos permitió asentar el concepto fue el de meliponicultura, con el objetivo de mejorar los servicios ecosistémicos y al mismo tiempo ayudar a la restauración de las zonas afectadas en el territorio indígena de Lomerío, con las abejas sin aguijón. Siguiente. El segundo fue el de la apicultura, que nos ayudaba a mejorar los servicios ecosistémicos asociados a los sistemas agroforestales de café, igual en el territorio indígena de Monteverde, como una estrategia para devolver la vocación agrícola a los lugares que habían sido afectados por los incendios o la ganadería. Siguiente. La creación de un área protegida comunal en el marco del reglamento del gobierno territorial de Monteverde para aprovechar y proteger un árbol bien importante para los chiquitanos, el copaibo. Siguiente. Sí. Y el aprovechamiento de aceites esenciales, gracias a que en las priorizaciones en las comunidades de Lomerío nos dijeron que el cutuqui, el maciaré, el matico había sido esencial para combatir el COVID. Entonces quisimos aprovechar estos aceites y comercializarlos. Siguiente. Ya. Siguiente. Siguiente. Y les comparto una fotito de la experiencia que tuve compartiendo estos resultados en la COP. En la COP26 en Glasgow, Escocia, donde a través de un side event pudimos mostrar al mundo entero cómo fue la aplicación, la primera aplicación del concepto de beneficios no relacionados al carbono en Bolivia y en Panamá. Aquí podemos ver, ¿no?, que hubo alta participación de los jóvenes. Esta es la delegación de Latinoamérica reunida y también estuvimos presentes, ¿no?, en una marcha de jóvenes con un traje de dinosaurio, el T-Rex siliente, que causó sensación allá. Y para terminar me voy con esta frase, ¿no? Una agenda intergeneracional que incluya a las poblaciones más vulnerables y todos los enfoques de la parte biocultural es la única solución que tenemos para garantizar un abordamiento del cambio climático sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Si alguien tiene preguntas, tenemos nuestro colaborador Israel, que levante la mano Israel. Él tiene las tarjetitas, por favor, levanten la mano si alguien tiene para que le demos la tarjeta. Ahí una. Bueno, mientras otras personas solicitan la tarjeta para formular sus preguntas, vamos a volver con la exposición de Andrea Salinas sobre los escenarios de cambio climático. Bueno, voy a compartir mi pantalla entonces para empezar con la presentación. Les pido por favor que puedan proyectar el PowerPoint. Muchas gracias. Y qué pena por los inconvenientes técnicos que ha habido. Siento mucho. Voy a tratar de ser rápida en un tema un poquito complejo. Voy a tratar de hacerlo entendible. La siguiente lámina, por favor. Me han pedido que presente el trabajo que está desarrollando en escenarios climáticos GIZ, el programa ProCuenca, junto al Instituto Potsdam de Investigación de los Impactos del Clima en Alemania. Siguiente lámina, por favor. Quería sentar un poco las bases con la siguiente lámina, que todavía no la puedo ver. Así que hago una pequeña pausa hasta poder ver la diapositiva número 3, por favor.
Aún no veo la diapositiva 3. Voy a darles mientras tanto una introducción sobre el estudio de escenarios futuros de cambio climático en Bolivia, siguiendo utilizando los últimos modelos de simulación climática que se han utilizado también para el reporte de la ciencia climática del panel intergubernamental de cambio climático este año. Son escenarios climáticos específicamente para Santa Cruz y Tarija, para la cuenca del río Itenes en particular. Voy a tratar de continuar la presentación sin ver mis diapositivas. Espero que ustedes las estén viendo. Ahí, para empezar, hay unas... para empezar, hay algunos escenarios globales que es necesario considerar, que han sido justamente desarrollados por el IPCC para caracterizar futuras situaciones. Ahora sí les puedo escuchar. Hola, sí. Ok. Todavía no lo tengo habilitado. Perfecto. ¿Pueden ver ahora sí la pantalla? Ok, perfecto. Qué bien. Entonces estoy tratando de poner en modo presentación. Esta era la primera diapositiva. Yo estaba empezando a contarles un poco sobre estos escenarios llamados trayectorias socioeconómicas compartidas, algo que se ha establecido por el IPCC para caracterizar futuros escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos 5 escenarios sobre todo, desde el 1, que se refiere a un futuro sostenible donde hay bajas emisiones de gases de efecto invernadero, hasta un escenario, hasta una trayectoria 5, donde el uso de combustibles fósiles es bastante alto y hay altas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Hay otros escenarios, como verán, más o menos intermedios, donde, por ejemplo, en el 4 se generan varios desafíos de adaptación por el nivel de emisiones, por un lado, y el nivel también de desarrollo socioeconómico en el mundo. Entonces, estas caracterizaciones que corresponden a niveles de emisiones de gases de efecto invernadero corresponden también a ciertos niveles de calentamiento global. Por ejemplo, la trayectoria 1, la más sostenible, corresponde a niveles de calentamiento global entre 1,9 y 2,6 grados hasta finales de siglo. La trayectoria 3, donde también hay desigualdades, temas geopolíticos que provocan rivalidad regional, corresponde a un escenario de calentamiento de 7 grados y el quinto a 8,5 grados centígrados.
Entonces, estos son, por ejemplo, escenarios que se usan a nivel global y que que se están utilizando también para el estudio boliviano, considerando ciertos temas básicos que nos ayudan a entender cómo funciona la proyección del clima. Caracterizamos el clima futuro a través de indicadores, típicamente temperatura y precipitación, pero también otros como índices de sequía y hasta humedad del suelo. Existen muchos modelos climáticos desarrollados por institutos de investigación, institutos de meteorología, universidades, y para la ronda del informe, la sexta ronda del informe del IPCC, así como para el estudio que estamos desarrollando en Bolivia, se han usado 10 modelos intercomparados. También es importante mencionar que los modelos siempre incluyen un grado de incertidumbre. ¿Por qué? Porque dependen de la evidencia, de los datos observados en terreno y de lo consistentes que son esos datos a través de las series de tiempo. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que se tiene a nivel global en términos de cambio en la temperatura del planeta. Cambios en relación al periodo 1850-1900. Tenemos los diferentes escenarios, las diferentes trayectorias socioeconómicas, que está ahí en inglés SSP, y los grados de calentamiento que obviamente incluyen, y obviamente digo son mayores mientras el calentamiento es mayor. ¿Qué hemos podido modelar para Bolivia? También siguiendo el tema de temperatura, 3 indicadores relacionados a temperatura del aire. La temperatura del aire, los días muy calurosos sobre 35 grados centígrados y las llamadas así noches tropicales con temperaturas nocturnas de 30 para arriba. Lo que van a ver acá son gráficos donde no solamente están 3 escenarios que se han escogido de calentamiento, el 2,6 grados, que es el más optimista, el 7 y el 8,5, y rangos de incertidumbre, rangos probables y muy probables, que ahí verán entonces un poco en detalle la modelación, ¿no? Si bien tenemos unas líneas gruesas con datos medios, ¿no? El promedio general y la mejor estimación posible, sí hay también unos rangos probables bastante amplios, sobre todo para los días muy calurosos en el escenario de 2,6 grados centígrados, por ejemplo, ¿no? Y mientras más alta la temperatura global en el futuro, también el rango probable es más amplio. Para Bolivia, lo que vemos en general de manera espacial es en este mapita la temperatura superficial en Bolivia en el año 2000. ¿Qué pasa si proyectamos a la primera trayectoria socioeconómica? En realidad no vemos tanto cambio, ¿no? Los colores amarillos significan cambios más bajos que los rojos. Y vemos que recién al 2080 se pueden notar cambios de temperatura un poco más significativos en el área del altiplano, por ejemplo. Entonces, los escenarios de mayor calentamiento global en el mundo resultan en cambios más significativos de la temperatura en Bolivia, tanto en el área del altiplano como el área amazónica del país. Y obviamente también en los escenarios más calientes. Y también se puede ver que los cambios más significativos empiezan a manifestarse el año 2050 y al futuro. Esto es lo que tenemos entonces para Santa Cruz, igualmente 3 indicadores.
con sus rangos de probabilidad. Verán que, por ejemplo, noches tropicales, incluso en el escenario de menor calentamiento de 2,6, la línea azul, a partir de 2030 ya presenta bastante cambio. Estamos hablando a partir de 2030 de 30 noches tropicales más al año que el 2010, ¿no? Entonces, esos cambios, si bien vemos aquí solamente gráficos de líneas, si nos ponemos a analizar, tenemos cambios bastante importantes en indicadores específicos, no solamente en lo general. De igual manera, la temperatura a nivel estacional, es decir, en verano, en los meses de verano y en los meses de invierno, presenta algunas diferencias y rangos de probabilidad mayores mientras la temperatura global del planeta aumenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mes de verano podemos llegar a temperaturas mucho más altas y mayores rangos de probabilidad en los escenarios de mayor temperatura, ¿no? ¿Qué pasa en invierno? En invierno podemos ver mayores cambios que en verano para básicamente todos los escenarios. Entonces, dejo solo algunas conclusiones preliminares de nuestro estudio. Uno, que creo que es importante mencionar, que cada vez avanza la ciencia, la tecnología y los escenarios futuros, las modelaciones, permiten generar escenarios cada vez con mayor alcance, con mayor precisión, con mayor resolución. Podemos ahora sacar modelos más confiables, por ejemplo, a nivel de cuenca en Bolivia, como es la cuenca del Itenes, los datos que han visto ustedes. Cosa que antes no era tan, modelaciones que antes con otros modelos y tecnologías no eran tan confiables. Sin embargo, siempre tenemos incertidumbre, por lo cual, si bien podemos ser un poco más precisos, no siempre podemos llegar a ser exactos con los modelos y las proyecciones y los escenarios que planteamos a futuro. Para reducir la incertidumbre, algo básico que se necesita es contar con amplios sets de datos y es un desafío que tenemos en el país, poder tener más estaciones meteorológicas, observaciones por satélite para generar datos que sirvan para proyectar el clima futuro. Y por otro lado, dos conclusiones referidas a la toma de decisiones y a la política pública. Como habrán visto en los mapitas que les mostraba de Bolivia, que se refieren solo a temperatura, pero les cuento que también con precipitación sucede algo similar. La temperatura cambiará significativamente después del 2030. Es decir, ahora nuestras políticas públicas, desde, por ejemplo, el Plan de Desarrollo Económico Social, la política departamental de cambio climático, incluyen un periodo de hasta el 2025, 2030, donde todavía los cambios en temperatura más importantes no se han dado. Sin embargo, es necesario tomar acción ya durante este periodo de gestión pública para poder facilitar la adaptación a largo plazo. Entonces, esa es la importancia de contar con estos escenarios, de conocer el futuro más allá del corto plazo y poder diseñar políticas con una perspectiva tal vez de inversión a corto plazo, pero con una perspectiva de adaptación a mediano y largo plazo. Muchas gracias por su atención y por la invitación a este congreso.
Bueno, si alguien tiene preguntas, por favor, también levanta la mano para que nuestro colega Israel le acerque la tarjeta y luego hagamos las sesiones. A continuación, invitamos a nuestro colega Jordi Surkin, quien es coordinador, director de conservación del Fondo Mundial para la Vida Silvestre, WWF. Hola Jordi. Jordi nos va a dar una conferencia sobre los resultados de la reciente COP26 que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia, y cuáles son las implicancias para Latinoamérica y Bolivia en particular. Gracias, Jordi. 10 minutos, por favor. ¿Se escucha? Ya, ok. Bueno, ¿pueden pasar a la siguiente? Yo les quiero presentar rápidamente unas cuantas cosas. Uno, primero, ¿cuáles eran los objetivos de la COP? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Cuáles eran los resultados? Y en particular queremos resaltar los resultados desde la perspectiva de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, si podemos pasar. Bueno, la COP tenía un gran objetivo que está en el centro de este dibujo, que era la alineación con 1.5 grados. Es decir, en París lo que se acordó es que todos los países se iban a reducir las emisiones para estar dentro de 1.5 grados, ¿no? Como hemos visto en la exposición de Andrea, estamos un poquito lejos de eso, pero eso era el objetivo de la COP, ¿no? Y ese era el punto 1, o sea, el éxito de la COP se iba a determinar en función del alineamiento con 1.5 grados. El segundo punto era también para llegar a eso, mantener el impulso para una agenda mucho más ambiciosa, o sea, que cada país haya venido a la COP con contribuciones de reducciones mucho más significativas de las que se habían hecho anteriormente, ¿no? Punto 3 era que el tema de la naturaleza y de las soluciones basadas en la naturaleza se reconozca como importante para reducir los impactos del cambio climático. Punto 4 era acelerar la transformación de los sistemas, o sea, no podemos llegar a 1.5 si seguimos consumiendo y produciendo los alimentos de la forma que lo estamos haciendo actualmente, porque eso en América Latina la principal causa de pérdida de biodiversidad es el sector agropecuario, ¿no? En particular los grandes productores, ¿no? Entonces, si continuamos así, produciendo de esta manera, como hemos visto en las imágenes, no vamos a estar debajo de 1.5 y mucho menos debajo de 2 grados de aumento. El quinto punto era fortalecer el tema de adaptación, que había estado históricamente bastante débil en la COP. Y el sexto punto, que siempre es muy importante y en particular para países como Bolivia, es el tema de financiamiento, ¿no? O sea, si vamos a reducir, vamos a tomar medidas, necesitamos financiamiento para poder tomar esas acciones. Entonces, esos eran era el propósito, los objetivos de la COP, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, voy a entrar en detalle, pero en grandes rasgos probablemente ustedes habrán visto, la COP no fue muy exitosa. En particular, no fue muy exitosa en lograr que los países se alinean con 1.5 grados. Los compromisos que se llevaron, algunos fueron mejores, pero en general no se alcanzó la ambición que sería necesario, ¿no? Pero sí hubo varios avances importantes, ¿no? En el tema de finanzas, tampoco se llegó a los 100.000 millones de dólares que se deben lograr en financiamiento, pero se hicieron varios compromisos importantes de financiamiento. Y luego los países acordaron un proceso que se espera va a conducir a un mecanismo de financiamiento climático que entraría en vigor a partir del 2025. Entonces, sí
hubo algunos avances importantes. En el artículo 6 hubo bastantes avances, incluso avances en un tema que el gobierno boliviano ha estado apoyando desde hace muchos años, que es el reconocimiento de lo que se llaman los mecanismos no mercado, ¿no? Entonces el carbono se comercializa en el mercado voluntario y en el mercado formal, pero Bolivia siempre insistía en mecanismos no mercado, básicamente mecanismos más de cooperación internacional que de mercado, ¿no? Eso se aprobó, ¿no? Entonces una de las tareas es ver cómo se va a poner en marcha los mecanismos no mercados, ¿no? También se llegaron a varios acuerdos en relación a la contabilidad del carbono, ¿no? Entonces acordaron mecanismos para evitar la doble contabilidad, es decir, que se reduce en Bolivia, pero una empresa en Estados Unidos lo contabiliza allá también. Entonces, si se está contabilizando acá y en Estados Unidos, hay una doble contabilidad, ¿no? Y eso es lo que se acordó evitar, ¿no? Y finalmente los países también decidieron que el 5% de los ingresos debe destinarse al financiamiento para adaptación. O sea, se aumentó mucho el financiamiento para adaptación, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos países como Bolivia, como el departamento de Santa Cruz, ya estamos viviendo los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces eso fue lo que llaman el artículo 6, en lo que llaman pérdidas y daños, es decir, los efectos del cambio climático, los desastres, las riadas, las sequías, ¿ya? Los países pusieron a crear un nuevo diálogo para debatir posibles acuerdos en cómo financiar esto. O sea, esto es un tema que siempre ha sido muy debatido en la COP, porque los países más afectados tienden a ser países pobres como Bolivia, los países históricamente responsables de las emisiones son países del norte como Estados Unidos, y lo que se reclama es que se financie los daños que ya se están viviendo, ¿no? Pero ha sido muy difícil llegar a acuerdos y todavía en la COP no se llegó a un acuerdo sobre este tema. Pero sí lograron también proponer que se ponga en marcha lo que se llama la Red de Santiago sobre pérdidas y daños, que fue acordado en la COP previa en Madrid en 2025, que si se acuerdan bien esa COP debía haber sido en Santiago, pero no se dio por una serie de razones. Y finalmente, adaptación. Como dije, el tema de adaptación se le dio mucho más importancia. Lograron alcanzar un acuerdo sobre lo que llaman el Pacto Climático en Glasgow, que incluye a las naciones desarrolladas a que se impliquen más en el financiamiento de acciones de adaptación, ¿no? A financiar la capacidad de hacer frente a los impactos que ya se viven. El Fondo de Adaptación recibió un número récord de contribuciones, entre las cuales hubo contribuciones de Estados Unidos y la Unión Europea, y bueno, y algunos otros temas de avances en adaptación. El último tema que quiero señalar es que un gran avance de nuestra perspectiva fue que por primera vez en la COP se reconoció la importancia en la COP de cambio climático, la importancia de la naturaleza y de las soluciones basadas en la naturaleza como parte de la solución a este problema, ¿no? Eso fue claramente reconocido en el texto final. Y para ir concluyendo, dos cosas también sobresalieron en la COP. El compañero hace un ratito les presentó, la presencia de jóvenes fue sumamente notorio, pero lo otro que fue muy notorio fue la presencia de los pueblos indígenas, lo cual se da en otras COPs, pero no se ha dado históricamente en el de clima, pero en este sí tuvieron una presencia muy importante y tuvieron varios logros importantes.
Por un lado, en la declaración de bosques se prometió destinar 1.7 mil millones de dólares para los pueblos indígenas y temas de cambio climático, ¿no? Relacionado con sus reconocimientos de sus derechos territoriales para apoyarles en el manejo de sus territorios, ¿no? 2 minutos, Jordi, por favor. Sí, ya está. Ahorita termino. Segundo, se habló mucho de lo que se llama 80 por 20, que fue una propuesta de la COICA, de la Coordinadora de Pueblos Amazónicos de la Amazonía, acordada en septiembre en el Congreso de la IUCN, y eso tiene que ver con, la propuesta es que el 80% de la Amazonía esté bajo conservación, incluyendo los territorios indígenas, hasta el año 2025, ¿no? Eso fue ampliamente reconocido y valorado en la COP. La COICA también lanzó lo que ellos llaman la visión Shandia, es decir, anunciaron la creación de un mecanismo propio para recibir fondos para los pueblos indígenas. Entonces, la idea es que una parte de esos 1.7 mil millones de dólares pudiera entrar en el mecanismo Shandia y que eso se va a distribuir a las comunidades y organizaciones indígenas, ¿no? Y eso es lo que quería presentarles. De nuevo, perdón, que no están cambiando la... ¿Pueden pasarla? Ya, aquí está lo del mecanismo Shandia y lo del 80 por 20. Entonces, solo para cerrar, decir que creemos que la presencia de los pueblos indígenas fue muy notorio, tuvieron unos resultados muy importantes ahí, pero evidentemente queda mucho trabajo por hacer. El mecanismo Shandia es una propuesta, pero cómo va a funcionar está lejos de estar claro. Pero bueno, es algo y hay ahora una gran oportunidad de que ya los fondos pueden estar llegando más hacia aquellos que necesitan. Pero evidentemente hay mucho más que hacer porque la COP en general no alcanzó su propósito de mantener el planeta bajo 1.5 grados y esperemos que en la siguiente COP ya puedan avanzar mucho más en esa dirección. Muchas gracias por su atención. Gracias, Jordi. Te invitamos a quedarte todavía para la sesión de preguntas que vamos a iniciar luego de la última exposición. Según el programa, tenemos 2 exposiciones que no vamos a poder realizar. Pedimos disculpas a nombre de los expositores y con eso vamos a ceder la palabra a Karina Castro, que es coordinadora. Jordi, muchas gracias. Sí, aquí si quieres puedes pasar. Y Karina nos va a dar todo el contexto de la estrategia departamental de cambio climático y luego de eso vamos a hacer las preguntas. Entonces, si alguien tiene preguntas para Jordi, también levanta la mano, Israel les va a acercar la tarjetita. Muy bien, gracias Natalia. Nuevamente agradecida con la participación de todos ustedes. Vamos a ver cuál es el contexto a nivel regional, a nivel de la gobernación, en lo que venimos trabajando con la política y la estrategia departamental de cambio climático. Por ahora, Santa Cruz es el departamento con la primer política a nivel nacional de Bolivia, con un decreto del 335 de este año. Política que nos pone como pioneros en lo que es en la gestión climática, ¿no? Esta política tiene una visión integral donde hablamos de diferentes patrimonios que no necesariamente tienen que ver con el sector del medio ambiente. Tenemos un patrimonio social, un patrimonio institucional, hablamos de físico, hablamos de económico y obviamente hablamos de un patrimonio natural. Todos estos patrimonios enfocados en 3 lineamientos que son los mecanismos de adaptación, de mitigación
y mecanismo conjunto que a la vez tiene ejes transversales. Para hacer efectiva esta política, en la actualidad venimos desarrollando la Estrategia Departamental de Cambio Climático hacia el 2050, lo que quiere convertir a Santa Cruz en un departamento que empiece a responder a todos los compromisos que asume a nivel nacional Bolivia, pero realizarlo de manera regional, con el cumplimiento a las NDC y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para esto nosotros hemos desarrollado un proceso participativo con los que muchos de ustedes de los que están presentes, han trabajado. Hemos tenido un taller con todo lo que son las secretarías del Gobierno Autónomo Departamental. Hemos tenido talleres con expertos, ONGs que nos han ayudado a sentar las ideas en el tema de objetivos claros. Hemos tenido un taller con la empresa privada, con la banca, realizado en la CAINCO. Hemos tenido talleres con género, con jóvenes, la primer cumbre de pueblos indígenas donde han participado las 5 naciones y estaba aquí presente los asambleístas que han formado parte de esto y varios de los que estaban de los pueblos indígenas y su secretaría. Hemos trabajado con talleres regionales municipales, con las diferentes secretarías a nivel municipal y también con el tema de género. Esta construcción participativa ha hecho que podamos que tengamos una visión como Santa Cruz resiliente al 2050, donde nos hemos puesto metas. Reducir el 80% de pérdida anual de cobertura boscosa en ecosistemas priorizados por sus funciones ambientales. ¿Qué es lo que nos dice esto? A nivel nacional tenemos compromisos, sin embargo, a nivel regional vamos a aportar estos compromisos y nos vamos a convertir en un departamento que va a empezar a responder compromisos internacionales, pero de manera y contexto regional. Es por eso que la participación de todos los sectores han logrado y hemos logrado identificar Si ustedes ven este porcentaje de 80% de cobertura boscosa, está asociado a lo que es una meta que está a nivel nacional que nos dice el 0% de deforestación ilegal. Sabemos que el tema de deforestación es un tema sensible y posiblemente muy complejo de conseguir. Entonces, a nivel regional nos estamos poniendo una meta que realmente se pueda realizar, concretar, pero además reportar. El tema del agua, que nos habla, por ejemplo, que Santa Cruz ha triplicado como mínimo a lo que es una inversión pública al 30%. Esto lo hemos charlado con los diferentes municipios y las diferentes secretarías, y vamos a ver un tema de agua que es al menos el 70% de las fuentes de agua a nivel departamental están restauradas. ¿Qué nos dice esto? Sabemos que el agua es vital para todas las funciones que dan en el departamento, la industria, el comercio, el tema de la productividad, los medios de vida. Entonces, uno de los ejes conductores que tenemos que desarrollar es cumplir esta meta, pero esta meta está asociada también a los cumplimientos de las NDC, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cómo nosotros estamos viendo esto? Con estos ejes temáticos: eficiencia energética, gobernanza climática, conservación del patrimonio natural, gestión sistémica del bosque, donde encontramos todo lo que son áreas de conservación, resiliencia de sistemas de medio de vida, sistemas productivos climáticamente inteligentes, hablamos de adaptación, mitigación y conjunto. Cada una de estas líneas estratégicas ha sido trabajada con líneas que van a tener medidas. Por ejemplo, tenemos en la primera línea estratégica 7 medidas para implementar esto, para lograr este objetivo. Estas medidas, a su vez, tienen metas. Las metas están al 2030, al 2040 y al 2050. ¿Y cómo vamos a articularnos con los cumplimientos, con el tema de los compromisos a nivel nacional? Tenemos 35 medidas en total en la estrategia. Otro tema de esta estrategia es que no es un documento de técnico científico solamente. Este documento es un instrumento de gestión pública.
porque se trabaja directamente con la dirección, con la Secretaría de Planificación de la Gobernación, quienes hacen una exhaustiva revisión de todo lo que estamos planificando para que realmente pueda ser implementado y no tengamos un documento más construido que no se puede ejecutar. ¿Cómo queremos implementar nosotros esta estrategia? Tenemos 5 ámbitos importantes: gobernanza climática, desarrollo de capacidades, planes de acción sectorial y territorial. Aquí es importante saber que estamos divididos en 6 macrorregiones. Estas macrorregiones tienen una dinámica diferente, actores diferentes, territorios diferentes. Hablamos de comunidades, hablamos de pueblos indígenas. Entonces, esto es importante. La estrategia quiere ser el marco, busca ser el marco desde la gobernación que dirija las acciones y planes de todos los sectores. Por eso es lo que esta mañana, cuando hablaban de la incorporación del sector privado, nosotros estamos buscando las condiciones para que todos los sectores, incluyendo privados y públicos, puedan acceder y decir, sí, vamos a desarrollar esta acción, pero estamos cumpliendo con esta meta. Entonces, Santa Cruz se va a convertir en un departamento que realmente está asumiendo compromisos nacionales. Un financiamiento y alianza público-privada. Es importante ver que toda esta estrategia necesita una base para ser implementada. Solo por darles un ejemplo, nos decían que para la implementación de una estrategia, así como muy a ojo de buen cubero, se necesitan como $800 millones para implementarla. Entonces, necesitamos generar alianzas, necesitamos buscar socios. Esta es una parte importante, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y por último, la cooperación nos dice, estamos nosotros siempre apoyando todo lo que se desarrolla, pero nunca vemos una métrica de lo que estamos desarrollando. Nosotros estamos buscando generar un sistema de monitoreo para desarrollar todo un seguimiento y elaborar y hacer estos reportes que estamos pensando. Es importante comentarles que desde la Secretaría contamos ya con la persona que nos va a empezar a desarrollar de manera conceptual este sistema de monitoreo de cambio climático que está de la mano con UNICEF y con GIZ. Si hablamos de gobernanza, estamos incluyendo a todo lo que es el sistema de la estrategia departamental, estamos incluyendo plataformas multisectoriales, con el Pantanal, con todas las regiones, con el área metropolitana, importante, una mesa de finanzas verdes y alianza público-privadas. Hace un par de días, Pacto Global nos ha invitado a que podamos hacer una presentación de lo que Santa Cruz tiene como visión. Nos ha invitado a formar parte de esta mesa a nivel nacional. Entonces, estamos avanzando en un camino que nos está orientando a una sostenibilidad entre lo que es la alianza público-privada. Impulsar instrumentos verdes y financiamiento subnacional es importante. Si bien la estrategia busca cooperación internacional, sabemos que también tenemos un gran potencial a nivel regional en el marco de todo lo que estamos hablando, sobre todo con las alianzas público-privadas. ¿Cómo nos articulamos con los sectoriales? La estrategia departamental busca apoyar en los planes de acción territorial a los PTDIs de todas las regiones. Tenemos diferentes planes, programas y proyectos. Por ejemplo, aquí tenemos un plan de servicio de cuencas, tenemos un plan de restauración, tenemos planes de buenas prácticas pecuarias. Entonces, la necesidad de articularnos con todas las dependencias desde la gobernación, con las otras secretarías, es importante para que tengamos una visión importante. Desarrollamos agricultura, desarrollamos ganadería sostenible, pero eso, ¿hacia dónde vamos? Vamos a conservar, vamos a responder el 80% que estamos diciendo de evitar la deforestación, pero en ecosistémicos. 3 minutos. ¿Cómo hacemos el financiamiento y los mecanismos financieros? Aquí tenemos diferentes niveles. Ya hemos empezado hablando de financiamiento internacional, de alianza público-privada, de instrumentos verdes y demás. La buena noticia es que estamos empezando a desarrollar este mecanismo. Vamos a empezar a fortalecer todo lo que significa este tema de alianzas de la mesa, de la implementación de la mesa de alianzas público-privadas con finanzas verdes. Tenemos una ley de APP que nos respalda, tenemos una ley que hace que nosotros podamos incluir a todo el sector. Tenemos la mesa de la APP que tiene una visión de la conformación
de los sectores, de una agenda departamental, priorizar cadenas de valor, desarrollar proyectos piloto. Es importante esto porque estamos yendo de la mano con todo lo que es el sector productivo, pero además eso sector privado, eso no significa que deje de lado al resto de la población, eso significa que va a haber generación de desarrollo para toda la población. Un sistema de monitoreo que necesita tener unos medios de evaluación y verificación de todo lo que estamos haciendo. Este sistema de monitoreo es el que nos va a poner, nos va a dar el lugar a Santa Cruz como gestión climática. ¿En qué etapa estamos? ¿Cómo lo estamos construyendo? A inicio de este año nosotros pensábamos, todo este proceso lo veíamos tan largo, pues ya estamos en las condiciones habilitantes. Ya hemos pasado todo este proceso de planificación, estamos en una construcción ya de las mesas, en el sistema de monitoreo, en los proyectos piloto, desarrollo de capacidades, portafolio de proyectos, instrumentos normativos, finanzas para el clima y la final es la etapa 3, el tema de la implementación. Este es un proceso largo, es un proceso que debe iniciarse, pero estamos en ese camino. Nuestros retos: construir una gobernanza para la finanza del clima, coordinación intersectorial, un marco departamental normativo, necesitamos tener esa normativa, desarrollar capacidades, un portafolio de proyectos sectoriales y regionales y desarrollar unidades de paisaje bajo esta visión. Pues muchas gracias y bueno, pues esperamos sus preguntas. Gracias, Karina. Muchas gracias. Entonces, si tienen preguntas, otra vez, por favor, con Israel. De la organización me acaban de decir que sí, tenemos al expositor Cristian Flores, que nos va a hablar del activismo climático juvenil en escenarios de decisión nacionales e internacionales. Entonces, invitamos a Cristian. Muchas gracias. Él es coordinador de la Plataforma Boliviana de Acción por el Clima. Diez minutos, Cristian, por favor. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Inicialmente, un cordial saludo a todas las autoridades, a todos los presentes el día de hoy. Estar acá pudiendo exponer un poquito del trabajo que realizamos como jóvenes creo que es muy importante, porque particularmente en esta gestión, como jóvenes hemos participado de muchos espacios y creo que este reconocimiento principalmente tiene que ser mucho más visible, porque, bueno, igual rescatando varias de las intervenciones que hacían los ponentes anteriores, principalmente las poblaciones vulnerables son los pueblos indígenas, las mujeres y nosotros los jóvenes, ¿no? Que al final tratamos de luchar para que tengamos un futuro mejor, ¿no? Porque al final ya muchos lo tienen claro ello, ¿no? De que no somos el futuro, realmente somos el presente y somos actores clave para poder decidir qué acciones queremos para nuestro futuro, ¿no? Bueno, en esta oportunidad vengo a hablarles un poquito de qué retos hemos tenido como jóvenes y principalmente qué hitos se han venido marcando. Nos comentaba, por ejemplo, Jordi, de que este año sí hemos tenido bastante participación los jóvenes y en el caso boliviano hay una serie de hitos que han marcado, que han sido bastante relevantes. Principalmente, bueno, algunos de los que quisiera hablar y como la misma ponencia que se me pedía era hablar de los espacios nacionales e internacionales. Creo que es de conocimiento de todos las diferentes acciones que venimos realizando como jóvenes, campañas de limpieza, espacios de sensibilización, incluso tratando de incidir en espacios de toma de decisiones. Y ahí hay que reconocer no únicamente el trabajo de organizaciones puntuales, sino igual la misma población de localidades incluso lejanas, donde los mismos jóvenes han tomado iniciativa por mano propia. Las acciones mucho más visibles siempre han sido las campañas de limpieza, pero tampoco como jóvenes nos limitamos únicamente a ello, ¿no? Y por eso lo que les vengo a hablar el día de hoy es, por una parte, estos espacios alternos, las diferentes agendas que se han venido generando y que nos han servido para marcar un rumbo de en qué aspectos queremos venir trabajando. Como hablaba igual en la ponencia anterior,
que realmente podamos apuntar a lo que es la gobernanza climática, que podamos ser parte de estos espacios de toma de decisión. Y algunos de los espacios igual que sí han sido reconocidos y que todavía necesitamos todavía institucionarlos mucho más, son espacios como la LCOI y la PRECOP, eventos que en muchos casos no son muy conocidos, pero que sí marcan un hito muy importante porque, por ejemplo, es la segunda vez que a nivel Bolivia podemos organizar uno de estos tipos de eventos y es un evento de jóvenes y para jóvenes, donde en ningún momento hemos dejado que instituciones ni del gobierno que incidan en las decisiones que nosotros tomamos. Hemos marcado una agenda que nos permita a nosotros empoderarnos y ser partícipe de todos estos espacios. Y la PRECOP, que al final es un espacio previo a este encuentro de las delegaciones de países, este encuentro donde los diferentes compromisos país se muestran para que podamos en base a ellos saber qué acciones podemos como jóvenes venir exigiendo, ¿no? Porque al final estos compromisos marcan cómo vamos a venir trabajando, cómo vienen las diferentes naciones trabajando tanto a nivel internacional, tanto a nivel incluso regional y nacional, para que en base a ello nosotros podamos ir tomando acciones mucho más puntuales. Y otros espacios que sí hemos venido reconociendo y que creo que este ya es el hito más importante que hemos logrado como jóvenes, poder ser parte de espacios, por ejemplo, la misma COP. En este año o esta gestión tuvimos la oportunidad de que 2 delegados juveniles podamos ser parte de la delegación boliviana, independientemente de de la afinidad política que tengamos, independientemente de cómo cada uno llegue a pensar respecto a la política, sí es necesario tener una posición política clara, porque en sí estas decisiones o estas posiciones, estos compromisos, sí tienen que ver con el tema de cómo se van a ir aplicando las diferentes estrategias de Estado, ¿no? Pero independientemente, como les decía de ello, hemos sido parte, 2 de los jóvenes, tuve la oportunidad de ser parte puede ocupar, uno de los cupos como de los jóvenes delegados en la COP de la delegación boliviana. Y otro igual hito importante que igual es necesario que todavía se tenga mucho más claridad respecto a los mecanismos de participación, es la plataforma consultiva del Estado, ¿no? Que al final ha sido consolidada a partir de la ley de la Madre Tierra, la ley 300, que nos faculta a los jóvenes a tener un espacio de propuesta, un espacio de demanda y principalmente un espacio de acción, ¿no? Bueno, y igual para que se entienda un poquito más de qué tratan estos espacios y lo que les hablaba, estos hitos de la participación de la juventud boliviana, ya el año 2019, en la plataforma en la cual soy parte, la Plataforma Boliviana de Acción frente al Cambio Climático, pudimos llevar a cabo por primera vez la Conferencia de la Juventud, la LCOI, un evento que reunió de manera presencial a 100 jóvenes, y ya a nivel nacional incluso fueron más de casi 1000 jóvenes que se han conglomerado a nivel departamental para generar este tipo de iniciativas, este tipo de demandas y de propuestas, ¿no? Este espacio es reconocido por YANGO, que es la circunscripción oficial de la juventud de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, este hito, como les mencionaba, es muy relevante porque ya somos parte y nosotros mismos ya, con el empoderamiento que hemos conseguido, con los espacios que hemos ido generando, principalmente de las acciones locales, ya nos hemos ido dando cuenta de que estos espacios donde podemos ya generar una serie de agendas, pero con todavía mucho mayor criterio y que apunten a una agenda internacional, nos den esa posibilidad de incidir en estos espacios de toma de decisión. Este año hemos realizado ya una segunda versión del LCOI, nuevamente con el aval de la circunscripción oficial de la juventud, donde en este caso nos hemos tenido que adaptar incluso a la virtualidad. Hemos hecho el mayor de los esfuerzos y ahí hay que agradecer incluso a la mayoría de las instituciones que están apoyando este evento, que nos han colaborado, la WF, bueno, no quiero olvidarme de todos los nombres, pero sí la mayoría de las instituciones que han estado colaborando en este espacio, que nos ha permitido nuevamente a conglomerar a los jóvenes, incluso de zonas rurales, incluso de zonas periféricas que tenían, pese a las limitaciones de conexión, poder haber sido parte de esta construcción de esta agenda. Y a partir de este espacio, bueno, igual se han ido generando, como les decía, la participación de jóvenes representantes. Este año igual, por primera vez hemos sido parte de la PRECOP en Italia. Hemos tenido 2 representantes juveniles, donde igual han podido llevar ese posicionamiento
de la juventud, donde igual han podido mostrar qué hemos venido realizando como jóvenes y una serie de agendas que se han venido generando, ¿no? Y porque al final hay que reconocer las particularidades que tienen cada una de las regiones. Por ejemplo, está una de las que principalmente me gusta resaltar bastante y donde tuve igual la oportunidad de ser parte, es la construcción de la agenda de la juventud por el lago Titicaca, un espacio que es compartido entre dos naciones, entre nuestra nación, entre Bolivia y el Perú, donde los jóvenes que principalmente viven en esta zona y ven cómo han visto afectada su economía, cómo han tenido que cambiar sus medios de vida para que en base a ello vayan adaptando diferentes alternativas para que los mismos efectos del cambio climático, bueno, principalmente la intervención del hombre, no vaya afectando a su cotidiano vivir. Teníamos igual, por ejemplo, la agenda por un Oruro resiliente, que igual donde jóvenes de Oruro han trabajado y han visto igual de generar una serie de propuestas. Teníamos igual las mesas sectoriales de la Red de Acción por el Clima, donde igual hemos tratado de generar propuestas en miras a la actualización de los compromisos país, y entre otras campañas. Para mencionarlas así rápidamente por tema de tiempo, por ejemplo, la petición oficial que se hacía de la campaña internacional Mi Planeta, Mis Derechos, donde incluso esta ha reunido una cantidad tan amplia de firmas que ha sido para que el acceso el derecho al medio ambiente sea reconocida con amplitud en uno de los congresos que recientemente se ha llevado a cabo. Bueno, y finalmente, nuevamente haciendo énfasis, perdón, no puedo cambiar. Si me ayudan cambiando, por favor, a la siguiente. Ahora sí. Bueno, y aquí ya para terminar, como les decía, incluso poder tener la posibilidad de ser parte de estos espacios de toma de decisión, incluso obtener la oportunidad de ser en esta gestión. La delegación boliviana ha tenido una participación de aproximadamente entre 10 a 15 personas. 2 de estos cupos los hemos ganado como jóvenes, y acá hay retos de que más allá de únicamente participar, que realmente podamos, y a lo largo de la presentación les decía, de que realmente podamos incidir en esta toma de decisiones, que realmente se nos tome en cuenta, porque al final, más que generar demandas, tenemos propuestas. Queremos que estos espacios se vayan institucionalizando, se vayan mejorando, y principalmente, como les decía igual, de que nosotros como jóvenes queremos un futuro mejor para nosotros mismos y para las futuras generaciones. Y bueno, ahí recae el reto, ¿no?, que les decía de que ¿cómo podemos garantizar una participación activa? Ya lo venimos haciendo, y es ese tipo de espacios que nos permiten a nosotros mismos visibilizar el trabajo que venimos realizando, y que se reconozca que igual tenemos esa posibilidad tanto desde los conocimientos que venimos adquiriendo, incluso de manera empírica, de manera intuitiva, y que igual muchos de nosotros como voluntarios ya venimos adecuándolo incluso a nuestra formación profesional, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar y nuevamente agradecer la oportunidad de ser parte de este espacio, espero de que igual la participación de los jóvenes pueda ser mucho más activa en este tipo de espacios y en posteriores, porque al final todas estas acciones, si las hacemos de manera aislada, al final no van a tener el impacto o las metas que deseamos como jóvenes, ¿no? Eso por mi parte, y nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Cristian. Que sigas con esa dinámica y activismo. Bien, ahora vamos a entrar a un espacio de preguntas. Lamentablemente por el tiempo solo vamos a poder hacer 3 preguntas, pero si hubiera alguna también para Cristian podemos quedar. Quiero empezar con una pregunta para Jordi Surkin. ¿Dónde está Jordi? Creo que se retiró de la sala. Voy a leerla la pregunta de todas formas, porque va a ser bueno que lo tengamos en debate, y probablemente en la tarde en alguna de las sesiones la podemos continuar, que es la propuesta de bonos de carbono en la que el Estado boliviano se opuso en la COP26, ¿no ayudaría a financiar la adaptación, mitigación y conservación en Bolivia, y en especial a los pueblos indígenas? Entonces, esa pregunta nos queda en la sala, nos queda para el debate. Ahí está Jordi justamente.
Sí, Jordi, hay una pregunta que nos dice si la propuesta de bonos de carbono en la que el Estado boliviano se ha opuesto en la COP por la política que tenemos como Estado, ¿no ayudaría a financiar la adaptación, mitigación en Bolivia y en especial de los pueblos indígenas? Es una pregunta de Camila Cárdenas. Ya, a ver, para aclarar, lo que existe para el tema de carbono son mercados. Hay un mercado voluntario y hay un mercado comercial, como se intercambia cualquier otro producto en el mundo, ¿no? En la práctica el mercado voluntario ha funcionado mucho mejor que el otro mercado, ¿no? La posición de Bolivia siempre ha sido en un mecanismo que no sea de mercados, y eso es lo que se aprobó, ¿no? Evidentemente ese mecanismo también puede ayudar a reducir, sin embargo queda el reto de aclarar, restablecer cómo va a funcionar ese mecanismo de mercados, lo cual no, o sea, hasta donde yo sé nunca hubo una propuesta clara de cómo va a funcionar. Ahora, se ha aprobado el mecanismo, el reto es ponerlo en marcha, ¿no? Muchas gracias, Jordi. Sí, este tema amerita mucho debate. Evidentemente los países de la región, ¿no?, cercanos como Perú, Ecuador, por ejemplo, sí están aplicando, pero nosotros necesitamos que nuestra política nos dé la hoja de ruta, que es lo que entiendo, Jordi, que nos estás indicando, ¿no? Necesitamos como país, con nuestra política, tener una hoja de ruta para saber cómo vamos a acceder a financiamiento climático. Muchas gracias, Jordi. Ahora tengo dos preguntas para Karina. Más arriba ya. Karina, hay dos acá, ¿no?, hasta tres. ¿Qué mecanismos existen para coordinar la definición de planes municipales de adaptación climática? Ya, esa es una ¿te las leo las dos o una por una? Ya, esa entonces. Bueno, para los planes de acción municipal climática, tenemos, a ver, todos sabemos que tenemos los PTDI, que son a nivel territorial. Estos PTDI podrían estar incluyendo todas estas acciones, pero también se debe trabajar en un plan de acción específico. Entonces, para poder trabajar en ese plan de acción específico se necesita un proceso integrador y participativo, además de una serie de escenarios. Dentro de lo que son los municipios hay que ver qué sectores, qué actores y cuál es la problemática ambiental a la que se desea llegar. En este sentido, dentro de lo que son los instrumentos mencionados, tanto la política como la estrategia, se tiene este análisis en cada región. Entonces, ya tienen los gobiernos municipales y territoriales, los sectores territoriales, ya tienen un avance con esto. Además que ya es una política pública, como lo es la de cambio climático y posiblemente, y en camino la estrategia. Gracias, Karina. La segunda pregunta, y que está ligada a otra también, es ¿cómo se puede encarar la sostenibilidad y qué propuestas están desarrollándose para el sector privado, empresariado, respecto a las medidas y financiamiento de empresas al combate y adaptación al cambio climático? Y hay más, de pueblos indígenas y al calentamiento global. Entonces, yo diría nuestros desafíos y cómo involucramos al sector privado y también a los beneficios para pueblos indígenas. Bien, sí, lo que se está buscando en realidad con el tema de la gestión del financiamiento climático, en este caso para la acción climática, es buscar un mecanismo sostenible. Es buscar mecanismos donde nosotros empecemos a trabajar de una manera y no sea algo que se nos va a quebrantar posiblemente en una o dos gestiones, sino ir viendo la gobernabilidad por un lado, la gobernanza también, para que este mecanismo sea sostenible con el tiempo y tenga como una dinámica propia. ¿Cuál es la importancia aquí de lo que es el sector privado, los sectores indígenas?
es que cada uno de ellos tiene su aporte. Cada uno de ellos tiene su aporte. Tenemos dueños de territorio, tenemos productividad y cada sector privado lo que hace, como bien lo decía esta mañana, aporta a un desarrollo. Entonces, este desarrollo, si nosotros logramos que tenga una acción más allá de la responsabilidad social, una acción climática como tal, estamos logrando cumplir los desafíos y metas ambientales. El poder conformar esta mesa de alianza público-privadas es justamente uno de estos mecanismos y compromisos con el sector privado que estamos buscando generar para esta sostenibilidad que nos va a dar, digamos, paso a cumplimiento de acciones. Y aquí estamos hablando de desarrollo, no estamos hablando de mejorar la productividad. Por ejemplo, ganadería sostenible. Tenemos proyectos de ganadería sostenible, tenemos una Secretaría de Ganadería de Desarrollo Productivo, certificación, la certificación a través de la gobernación. ¿Por qué a través de la gobernación? Porque tiene que ser una institución pública. Los mercados de ahora lo que están buscando es que todo lo que viene en el tema de ganadería, de carnes, venga a través de un espacio, de un territorio lo menos impactado. Entonces, ¿cómo desarrollamos esto? Con estas alianzas, tratando de ver a este sector. Es solamente un ejemplo, como él hay varios ejemplos y hay un interés de la banca y del sector en trabajar. Por ejemplo, Capital Safi quiere apoyar a todo lo que es el tema de caña y de ganadería sostenible. ¿Y cómo brindamos estas condiciones? Es ese proceso en el que estamos nosotros ahora construyendo. Sí. Muchas gracias, Karina. Un aplauso, por favor, para todos los expositores que nos han acompañado. Como conclusión de esta parte, de esta sesión del evento, lamentablemente mi computadora se quedó sin batería, pero voy a acudir a mi memoria, vamos a ver si tengo buena memoria. Entonces, con Miguel vimos todo el tema de no ver al bosque solamente como madera, ¿no? Sino vimos que el bosque tiene otros componentes que también tienen que ser conservados, como la biodiversidad, la cultura y la gente. Y ahí hay una serie de experiencias como desde APCOP y sus financiadores han estado generando estas experiencias de valorización del bosque y también de acceso a recursos. Luego, con Andrea nos ha dicho lamentablemente lo que todos ya sabemos, que los escenarios siguen negativos en términos de que va a aumentar la temperatura, pero que es bueno que la ciencia siga investigando para sustentar todo esto y poder tomar mejores decisiones. Luego hemos tenido la exposición de Jordi, que también lamentablemente nos ha dicho que en la COP no se ha cumplido la meta que todos esperábamos, que era mantener el clima global, que no incremente más de 1.5 grados centígrados, no hay acuerdos todavía. Las buenas noticias es que sí se están incrementando fondos para combatir el cambio climático y que el rol de los pueblos indígenas va a ser determinante, dado que gran porcentaje del bosque en el planeta y de ecosistemas saludables están bajo manos de pueblos indígenas, y eso es sumamente importante para considerar en nuestras estrategias, en nuestras acciones, y evidentemente para los mismos pueblos es una oportunidad de también tener apoyo para el desarrollo sostenible. Luego hemos tenido, de último voy a dejar a Karina, aunque hemos tenido a Karina, pero la voy a poner de último porque es nuestro paraguas. Hemos tenido a Cristian, que nos ha mostrado el rol de los jóvenes en las acciones de cambio climático. Bueno, y creo que con esto reforzamos mucho lo que ha pasado, por ejemplo, en la época de los incendios severos que tuvimos en el 2019, cuando empezó todo esto, que los jóvenes han sido el gran motor para levantarse, y los jóvenes ahora sí realmente son activos y son como un aliciente para todos de que sí tenemos un futuro. Entonces, gracias, Cristian, ojalá que sigas motivando a muchas personas más. Y bueno, finalmente la exposición de Karina, donde hemos visto que hay una decisión departamental política de encarar una estrategia
de cambio climático con mirada al 2050, con metas claras que nos permitan, con metas claras que nos permitan trabajar en dos ejes, ¿no? Un eje fuerte es la reducción de la deforestación y otro eje fuerte es el tema agua, más allá de todos los componentes que tiene. Hemos visto que tiene 5 líneas estratégicas que incluye gobernanza, bosque, energías renovables y todo lo que son los sistemas productivos y medios de vida resilientes. Entonces, en esas 5 líneas es una estrategia bastante integral y creo que el mensaje principal es que como ya lo dijo igual uno de los panelistas al principio, el cambio climático necesita un abordaje desde toda la mirada de la sociedad. Y creo que lo que está haciendo Karina con su equipo es eso, tratar de tener una estrategia que tenga una integralidad y una mirada de todos los sectores de la sociedad y mucha integración del sector privado, porque si el sector privado no se integra al tema de desarrollo sostenible, entonces ahí es donde podemos incrementar nuestras emisiones y nuestra huella en el planeta. Eso como resumen. Entonces ahora quiero invitar a Lilian Apaza, que es una de las cabezas principales de la organización, para que nos diga un poco de temas logísticos. Gracias, Natalia. Para fines de la transmisión, aquí podemos cortar, por favor, la Universidad Católica Boliviana, porque ya entramos al refrigerio.